La serie de eventos catastróficos han derivado en un tiempo prolongado de inestabilidad e inseguridad, lo que se refiere a un periodo de permacrisis. ¿Hasta cuándo irá este periodo? La confianza de los empresarios, inversionistas y líderes sobre la dinámica futura de los sectores nos podrá dar la respuesta, la cual consolidamos a través del índice de confianza sectorial. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizaremos el índice de confianza sectorial a cierre 2022 y las tendencias que explicarán el 2023. El 2022 va a pasar en la historia como el año del mayor incremento en los precios de los bienes, de los productos y los servicios que consumimos después de 23 años. Un registro de una tasa inflacionaria del 13,12%. Pero ¿cómo llegamos allá? Si hacemos un análisis de los 3 últimos años y nos paramos en el 2020, pues en el año de la pandemia hubo los aislamientos, entonces las personas no pudimos consumir y las empresas no pudieron generar la producción de bienes y de servicios. Entonces ahí la inflación fue del 1,61%. Nos paramos en el 2021 y después del primer trimestre del año, esa demanda empezó a incrementarse. Después del primer trimestre del 2021 ya no existían prácticamente aislamientos en nuestro país. Entonces las personas salimos a consumir y la velocidad en la que demandábamos los bienes y servicios era mucho más alta que la capacidad de las empresas de poder reaccionar a esa demanda, entonces de poder generar la producción de esos bienes y de servicios. Y llegamos a una inflación del 5,62%. De hecho, pudo haber sido más alta en el 2021, pero en el gobierno de Iván Duque se mantenían los días sin IVA. Todos los días sin IVA hacían un auxilio en materia de adquisición de bienes y servicios a la población porque tenía un descuento del 19%, no se le cobraba IVA. Paramos en el 2022 y tenemos una inflación del 13,12%. Se mantienen algunos efectos donde las demandas son crecientes y todavía la producción no está en ese mismo nivel, pero entra un evento como la guerra entre Ucrania y Rusia, hace escasear los fertilizantes, hace escasear los cereales y ahí sigue incrementándose. Mes a mes teníamos aumentos de más del 1% en el precio de los bienes y servicios. Adicionalmente, hubo un efecto cuando uno analiza la inflación solamente de enero del 22, eso crecía a 1,3%, y es que el ajuste en salario que se hizo en el 2022, producto de la decisión del gobierno de Iván Duque de ajustarlo el 10% de su salario mínimo, que fue casi 4 puntos por encima de lo que fue la inflación del 21, que generaba muchos productos, muchos bienes y servicios estaban indexados a ese salario mínimo. Entonces inmediatamente arrancabas el 2022 con unos altos niveles inflacionarios. ¿Qué ocurre adicionalmente? Cuando uno mira esa inflación del 22, del 13,12%, en los alimentos, en ir a mercar, las personas, el crecimiento es de más del 30%. O sea, mercar en el 2022 fue 30% más costoso que mercar en el 2021. Por eso incluso datos de Jan Haas mostraban que cuando en el 2021 más o menos el 4% de las personas iban a un supermercado una vez al mes, ese nivel en el 2022 se incrementó al 18%. Entonces tratar de segmentar un poco ese nivel de compras, buscando combatir ese ajuste en materia de precios que se está haciendo. ¿Qué seguirá ocurriendo? Se encuentran algunos de los elementos y es que es muy probable que estos niveles altos de precios no vayan a disminuir de una manera muy marcada por ahí hasta el 2025. Las proyecciones de sectorial le apuntan a que el 2023 el nivel de inflación será del 8%, hacia el 2024 se ubicará en el 4,5% y en el 2025 volverá a ese rango meta del Banco de la República a hablar de una inflación del 3,5%. Mientras esto ocurre en Colombia, en la región pasa algo muy similar. Se estima que en Latinoamérica el nivel inflacionario para el 2023, según datos del Fondo Monetario Internacional, va a ser del 9,35%. Lo que más le pega a la inflación en nuestra región es el ajuste de precios en los alimentos y precios en la energía. Se estima que en nuestra región, si los precios de alimentos y energía aumentan el 10%, le genera 2 puntos de impacto al nivel inflacionario. ¿Qué veremos en el 2023 en materia de inflación? Estos aspectos, hay un efecto adicional que va a ser negativo, es que el precio de los combustibles seguirá incrementándose en este 2023. Lo que está buscando combatir el gobierno es que muchos de los bienes que están indexados al salario mínimo ya dejen de estar indexados de esa manera, y se ha prometido unos subsidios para la parte de fertilizantes
y buscar ajustar los precios de la energía cambiando la fórmula. Sin embargo, esos precios de la energía nada que disminuyen y al parecer el poder de convencimiento desde el Ministerio de Energía con los empresarios para poder hacer ese tipo de cambios no se ha podido materializar. Pero bueno, digamos que esto ya fue lo que ocurrió. O sea, ese ajuste en precios que tuvimos ya lo vimos. Sí, esto es un comportamiento histórico. ¿Qué va a pasar entonces a futuro? Desde sectorial construimos mes a mes el índice de confianza sectorial. El índice de confianza sectorial básicamente lo que reúne es las opiniones, los sentimientos que están teniendo los empresarios, los inversionistas y los líderes de los diferentes sectores económicos en nuestro país. Si ese índice se acerca a los 100 puntos, quiere decir que estas personas están viendo una gran cantidad de oportunidades, entonces están teniendo confianza en invertir y en desarrollar su economía, sus empresas en nuestro país. Si ese índice se acerca a los 0 puntos, es un total nivel de desconfianza. Cuando miramos el dato a diciembre del 22, ese índice de confianza marcó 35,5 puntos. Es un nivel de desconfianza más alto del que se tenía en mayo del 2021 cuando se generaron los bloqueos en nuestro país. Es un nivel de desconfianza 49% por encima de lo que se cerró en diciembre del 2021, cuando en diciembre del 2021 veíamos una reacción interesante en materia de dinámica en ventas después de un inicio, más bien el reinicio de la recuperación. ¿Qué nos está pasando actualmente? Estos líderes están viendo un tema de las amenazas de una recesión económica global el próximo año, algunos impactos asociados a la reforma tributaria, pero sobre todo unas expectativas por las nuevas reformas que se presentarán al gobierno. ¿Cuáles son las reglas que tendrán para poder desarrollar la economía, para poder desarrollar los diferentes sectores económicos? Entonces empezamos a ver hacia el 2023 que al extraer el índice de confianza sectorial nos empieza a mostrar. En contra del 2023 son unos elementos interesantes, favorables, y es que si miramos por ejemplo un sector como las flores, ha venido diversificando cada vez más sus mercados internacionales. Si uno mira el e-commerce, viene creciendo a tasas del orden del 30%. Si mira el turismo, las dinámicas de entrada de turistas extranjeros a nuestro país es del orden del 160% en materia de crecimiento. Probablemente en nuestra región se va a integrar nuevamente un actor como Venezuela, a tener unas dinámicas económicas, y el socio por condiciones naturales es Colombia, y eso tendría algunas ventajas. Solo al cierre del 22 estamos hablando de un comercio que se restablece del orden de unos 600 millones de dólares. Todavía le faltará pues a la economía venezolana para hacer una dinámica más acelerada, pero ese es un efecto favorable. El 23 reseñábamos en un podcast anterior de los protagonistas del 2022 que el 23 iba a estar explicado por algunos elementos geopolíticos con Xi Jinping como el líder supremo del Partido Comunista en China y por ende el líder de China tal vez más influyente después de Mao Zedong. Entonces, cómo va a tener unos impactos con Estados Unidos. Tendremos una apuesta en nuestro gobierno por la paz total, entonces el reinicio, más bien la generación de negociaciones con grupos terroristas para buscar esa paz en todos los territorios. Todos los elementos brindan de una manera favorable. Sin embargo, hay unos elementos que están mostrando que el 2023 estaremos en un periodo que se denomina un periodo de permacrisis. ¿Qué es permacrisis? Es que los eventos adversos se están manteniendo por periodos mucho más largos en las economías a nivel global y el caso de Colombia. ¿Por qué vemos estos tipos de elementos? Cuando uno analiza diferentes tipos de factores que nos muestra el índice de confianza sectorial, 4 nos llaman mucho más la atención. Uno primero es cómo va a aterrizar la economía en el 2023. Y es que en Europa se va a generar un menor gasto de los hogares y una menor capacidad de producción de las industrias debido a la crisis energética. Luego, cuando ves un aumento en tasas de interés alrededor del mundo, buscando combatir la inflación, entonces ese aumento en tasas de interés te genera un impacto muy marcado en aquellos bienes que necesitan la financiación para poder ser adquiridos. Entonces hablamos de unos impactos negativos en la industria automotriz, los impactos negativos en los sectores asociados a las actividades inmobiliarias. Luego te vas para China y por los problemas asociados a COVID es muy probable que China no vaya a volver a las tasas de crecimiento económico que venían por allá del 8%, del 10%. Probablemente esté en tasas por debajo incluso del orden del 4,5%.
Y en medio de eso, venimos en un fenómeno demasiado proteccionista alrededor del mundo. Entonces ese aterrizaje económico no pinta muy favorable. De hecho, Fondo Monetario Internacional estima que la tercera parte del mundo va a estar en una recesión en el 2023. La Reserva Federal tiene un estimativo del 50% de probabilidades de recesión para su economía, para Estados Unidos. La Organización Mundial de Comercio estima que el mundo va a lograr crecer en el próximo año al orden de una tasa del 2,2%. Y organismos como la OCDE y la CEPAL están viendo en nuestra región unas tasas de crecimiento del orden del 1,1%. Entonces, permacrisis, los eventos adversos se están manteniendo por periodos más prolongados. Los vimos 2020, 2021, 2022 y al parecer también será en el 2023. Otro evento que es protagonista en 2023 y que es negativo es que todavía no va a ser el año de la parte agropecuaria en nuestro país. Y si al agro no le va bien, entonces los precios de los alimentos no les va bien y ese es uno de los principales inductores de los impactos negativos de inflación. Un elemento favorable es que el gobierno empezará ese programa de compras de tierra, pero no hay mayor estímulo por parte del campesino, por parte del actor del sector agropecuario a poder sembrar. De hecho, cuando uno mira las hectáreas sembradas en nuestro país, parecen estancadas en el tiempo. Y es que las fuertes lluvias y los precios han hecho que la aplicación de los fertilizantes se haya limitado en el 2022. Y el resultado pues era un creciente aumento en el frente de la incidencia de las enfermedades, y por eso el decrecimiento en los tamaños de los frutos y también muchas veces ni siquiera la capacidad de poder producir o de poder generar una producción agropecuaria. Y esas lluvias se van a extender en el 2023. Luego miras una mano de obra envejecida en el campo. Apenas de las hectáreas que tenemos sembradas, el 6% tiene acceso a un distrito de riego. Entonces, esta apuesta en el sector agropecuario, que es una apuesta valiosa y que se debe hacer, todavía no va a generar resultados en el 2023. Luego, otro gran protagonista del 2023 va a ser el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo liderará dos grandes reformas. Una, la reforma laboral. Esa reforma laboral posiblemente, y ya luego estamos viendo que incluso fue una decisión del gobierno para sus empleados, de eliminar los contratos de prestación de servicios y cambiar ese contrato de prestación de servicios por los contratos temporales. Los contratos temporales que se deben aplicar siempre y cuando la planta que tiene el gobierno no pueda cumplir esas determinadas labores, las labores que se están generando generen una sobrecarga y que se pueda contratar a las personas por un tiempo específico que no vaya a superar los 12 meses. Entonces pasaremos, ya el gobierno está mostrando, cambia contrato de servicios por un contrato temporal, ¿sí? Entonces muy probablemente en la reforma laboral lo que veremos a nivel nacional es que el contrato de servicios no continuará. Otro aspecto es cómo va a ser el cambio de las horas extras. Ese cambio de las horas extras que posiblemente va a generar mayores sobrecostos para el desarrollo en materia empresarial. Esos serán los aspectos negativos. Sin embargo, y es un mensaje que sería muy interesante que pueda desarrollar el ministerio, que más o menos lo ha dejado entrever, pero no ha sido contundente, es uno de los grandes problemas de Colombia en materia laboral, pese a que el desempleo ha disminuido y está en un dígito, es que es un empleo muy informal, o sea, el 58% está en la informalidad. Entonces, ¿cómo se lidera desde esta reforma laboral que aquellas empresas que contraten empleos formales pues puedan tener un premio por eso, logren tener un subsidio en la contratación y eso pueda promover la formalidad y esos niveles de informalidad se disminuyen? Ese es el espectro asociado a la reforma laboral. Por otro lado está la reforma pensional. La reforma pensional tiene una intención bastante loable y es que cuando analizamos nuestra población hay 7 millones de personas que están en edad de pensión. Pero cuando identificas de esas personas cuáles efectivamente reciben una pensión, es apenas 1,6 millones de personas. Entonces, un montón de personas, de adultos mayores, no están accediendo a ese nivel de recursos. Entonces, el gobierno que busca es crear un sistema que lo ha denominado el sistema de pilares. El primer pilar es crear lo que se denomina el pilar solidario. Es una renta básica de medio salario mínimo, o sea, alrededor de unos 550,000, 560,000 pesos para aquellas personas que no lograron pensionarse, ¿sí? O sea, es decir, son más o menos 5 millones de personas que están en edad de pensión y que no reciben ingresos. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es que las personas que tengan un salario
inferior a los 4 salarios mínimos, o sea, alrededor de unos 4.400.000 pesos, los que ganen menos de 4.400.000 pesos, tendrán que hacer sus aportes a Colpensiones. Ese segundo pilar es cambiar un régimen pensional que ha funcionado más como un sistema de ahorros por un sistema de reparto. O sea, en la actualidad el sistema pensional es las personas contribuyen a la pensión y van creando un ahorro para su vejez. Ahora se contribuye a la pensión, eso no le genera un ahorro a la persona, sino que eso se reparte para las personas que están en una edad de pensionarse. Ese es el segundo pilar y eso lo manejaría Colpensiones. Y el tercero es el que se denomina el voluntario o la discreción. Y es que las personas que tengan unos ingresos superiores a los 4 salarios mínimos, superiores a los 4.400.000 pesos, podrán hacer sus aportes a los fondos privados. ¿Sí? ¿Qué ocurre en estos aspectos? De nuevo, la intención es buena de tratar de generarle el ingreso de pensión a los 5 millones de personas que no acceden a la misma. Pero cuando pasas un sistema de ahorro-reparto, los pilares tienen que ser demasiado sólidos. Y cuando uno mira la pirámide poblacional, no solo en Colombia, sino en el mundo, se viene invirtiendo. O sea, cada vez hay personas, adultos mayores, cada vez son más las personas mayores de 60 años y cada vez hay menos nacimientos, cada vez hay menos volumen de personas ingresando a la fuerza laboral. Entonces, si el ahorro, más bien el aporte pensional que hacen estas personas en edad laboral, va a las personas en edad de pensionarse, como la pirámide está invertida, eso te va generando una bomba de tiempo. No le tocará a este gobierno, pero será un problema que se irá desplazando y desplazando en el tiempo y los huecos pensionales se seguirán abriendo. Entonces, eso es uno de los temas claves que tiene que analizar la ministra de Trabajo, el ministro de Hacienda, el presidente, para poder llevar una reforma como esta. El segundo aspecto que nos llama la atención es, bueno, ¿qué va a pasar con los fondos privados? Porque si le quitas el nivel de aporte de las personas menos de 4 salarios mínimos, eso es más o menos el 96% de los aportantes a los fondos privados. Eso son más o menos unas 5,6 millones de personas, lo que significa que al año son alrededor de unos 18 billones de pesos. Entonces esos dineros no los reciben los fondos de pensiones privados. Cuando miras la labor de ahorro que hacen los fondos de pensiones privadas, hacen un nivel de ahorro, un nivel de inversión. O sea, tiene una relación importante con los mercados financieros. Cuando tocas directamente el mercado financiero, recordamos que el mercado financiero se asocia con las tasas de cambio. Tenemos el nivel histórico más alto de tasa de cambio, ¿sí? Una tasa de cambio de 4.800, de 5.000 pesos. Entonces, si cambias ese elemento o no lo haces de una manera estructurada, de una manera armónica, le vas a meter más volatilidad a la tasa de cambio y con más volatilidad a la tasa de cambio, más incremento, luego el fenómeno de inflación no lo logras recortar.